¿Qué pasa, Yagami? No me digas que aún no eres capaz de hacerme frente a mí, a una simple reina, como me lo habías dicho, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver la cara de terror de su adversario. Jajaj, temerle yo a una simple princesa porque reina no lo eres ni lo serás, diría Yato cuando se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte golpe que partiría el espacio y tiempo por la brutal velocidad que lleva el guerrero. Vaya, ¿piensas que podrás ganarme? No me hagas reír, Yagami, eres un débil ante mis ojos y lo seguirás siendo para la mayoría de reyes de los mundos, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un brutal golpe también. Ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruir muchos a sus pasos. El hielo se volvió a construir lo que había sido destruido. Yato salió perdiendo en el choque de puños que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él, pero al no más detenerlo su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe que había recibido, que salió impulsado varios metros por la intensidad del golpe. Amaterasu a una brutal velocidad lanzó una brutal patada que el tiempo se detuvo a su paso por la salvaje del golpe. Yato esta vez no corrió con la misma suerte, que la fuerte patada la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie, pero no fue lo suficiente rápido, que recibió un veloz combo de golpe y patadas a unas grandes velocidades, que cada patada y golpe que eran lanzados lo iban destruidos huesos, algunos órganos de su cuerpo, al congelarse por los brutales golpes. Amaterasu quería congelar por completo el cuerpo del guerrero para terminar dando el golpe de gracia, pero eso le estaba costando. No pensaba que él tuviera una llama tan fuerte que destruya su hielo a grandes velocidades. Maldición, si sigue así no sé cuánto tiempo podré soportar la intensidad de los golpes, diría Yato en sus pensamientos, cuando de una veloz patada fue enviado a estrellarse brutalmente al suelo. Sus piernas ya no responden al estar congeladas, le llama Yagami ya había perdido todo efecto de dichas al recibir los brutales golpes. Vaya, parece que esa llama que creaste no es lo suficiente fuerte para los golpes de una simple princesa, diría Amaterasu en burla mientras veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos quién es la débil, diría Yato cuando su poder se empezó a liberar. Fuertes ondas de vientos eran expulsadas por las intensas liberaciones de ki que estaba haciendo el guerrero, y de un fuerte estallido de su ki activó el 30% de la estrella Yagami, mientras el poder del mundo transparente se hizo sentir también en sus ojos. Se veía que había alcanzado dicho estado de nuevo. Vaya, parece que ese poder del mundo transparente está a un buen nivel para tu poder, pero ¿cuánto tiempo podrás soportarme?, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver al guerrero que se movió a una gran velocidad. Ella lo perdió de la vista y no lograba sentir su esencia ni una pizca debido al poder del mundo transparente. Vaya, se me había olvidado que este poder logra llevar a un porcentaje más alto que ella y por eso no es capaz de verme al ir a esta velocidad, diría Yato cuando estaba a centímetros de la guerrera con un fuerte golpe. Te muevas a una digna velocidad, pero ¿por cuánto tiempo?, diría Amaterasu cuando detuvo con mucha dificultad el fuerte golpe, pero la fuerte onda de ki destruyó varios metros a su redonda. Sí sé que el tiempo en este estado no es mucho, pero será suficiente para barrer con tu existencia, diría Yato cuando se desplazó a una brutal velocidad. Destruye de nuevo el tiempo, que muchas líneas sagradas del tiempo fueron destruidas por tal velocidad. Ellos dos pensaban que no iban a causar estragos fuera de la dimensión, pero lo que no sabían es que esa dimensión era más propensa a liberar las intensas ondas de ki y su mismo poder, ya que solo era para una meditación, no una batalla como la de ellos dos. Yato esta vez logró acertar más de 1000 golpes en unos segundos. Él se movía a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzaba podría destruir planetas en segundos. Amaterasu solo se mantenía esquivando los fuertes golpes, ya que sabía que si uno de esos golpes le daba de lleno, podría perder segundos importantes en la batalla, pero igual ella tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero ella se concentró a máximo, activando de nuevo el poder del mundo transparente, comenzando a igualar el fuerte intercambio de golpes. Esta no es Amaterasu, le está tomando dificultad activar el poder del mundo transparente. Ella ya lo sabía usar, pero este no sabe el nuevo poder, la controla a ella, no ella ni sabe de eso, diría Yato en sus pensamientos, mientras seguía lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Yato esta vez logró lanzar una fuerte patada a una gran velocidad.
Amaterasu de nuevo no fue capaz de prevenir dicha patada que le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a Yato con una pequeña sonrisa. Ella sentía una emoción muy grande al estar luchando con alguien como Yato, uno de los Yagami más fuerte, ya que ella vio crecer la secta Yagami, pero ser expulsados de esa galaxia del reino por ser una supuesta amenaza a Luna de su clan, unirse en matrimonio con un dios de la muerte, temía que nacieron un guerrero aún más poderoso que las dos sectas, pero cuando lo hicieron ya había sido demasiado tarde. Yato ya venía en camino. El guerrero, que es un prodigio, ha aprendido a usar muchas técnicas de dioses supremos, ya solo le falta dominar el Shinigami de la muerte y su fase estaría termina. El guerrero que podría el fin a su padre. ¿Qué pasa?, diría Yato confundido al ver que la guerrera no le quitaba los ojos de la vista. Eso lo ponía nervioso. Nada que la chispa que tenía tu madre en cada combate que tuvo se llega a reflejar en su hijo, pero lastima que él es un estúpido que no sabe cómo dominar su poder supremo, diría Amaterasu. Sería el ver al guerrero. Así que vistes a mi madre, mi nacimiento y lo demás también, diría Yato serio. Te equivocas. Cuando yo era un niña, teniendo la edad de 1000 años, vi como tu madre se enfrentó a miles de guerreros para defender el honor de su clan, pero ellos no la recibieron bien, la humillaron por unirse con uno de los dioses de la oscuridad. Bien, dice que podrás hacer 1000 cosas para entrar a una secta, pero al mínimo error te van a juzgar hasta por lo que ni hiciste, y tu madre fue la que pagó con eso. Después de eso no supe más de los Yagami. Muchos dicen que se fueron del reino y otros que los expulsaron del reino, pero nadie sabe la verdad, ni que aún sigue existiendo un Yagami de sangre real y tu hermano, diría Amaterasu sería. ¿Cómo? Pero bien, eso no me importa, nosotros sigamos en nuestra batalla para ver quién es el más fuerte, diría Yato con una pequeña sonrisa pero sabia, que tenía que dar un fuerte golpe en un meridiano importante para que Amaterasu volviera en, si no ya estaría perdido. Jaja, no sabe que tengo el poder de leer las mentes. Bueno, todo guerrero que haya alcanzado este nivel tiene el poder pero nunca lo usamos, siempre intentamos mantener esto fuera de todo. Queremos unas batallas justas, aunque a veces el rival no actúe como se debe, diría Amaterasu en sus pensamientos, cuando esquivó un veloz estocada que se dirige a donde ella a una gran velocidad. Ahora golpe centella de esperanza, diría Yato cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad, que el golpe destruyó la pequeña tela de la realidad y tiempo por la brutal velocidad y la fuerza que lleva el golpe. Amaterasu vio toda la intención de los ojos del guerrero cuando activó un endurecimiento de varias capas de diamante en varios meridianos de poder y en el lugar del impacto también. Yato impactó el fuerte golpe cuando sintió que su muñeca del brazo fue quebrada por completo al impactar esa zona mientras recibía en toda la cara un brutal puñetazo. Él sintió como si millones de guerreros lo habían impactado en segundos. Yato impactó brutalmente el suelo, que creó una inmensa explosión. Mientras volvía a levantar su cerebro, estaba aún en shock por el brutal golpe, que no sabía quién era y qué hacía en ese lugar. Hasta los segundos volvió en sí. Creo que me pasé con ese golpe, diría Amaterasu viendo al guerrero. Maldición, nada salió como quería, pero qué importa, tengo aún más, pero romper ese endurecimiento de diamante es imposible. Sentí como si impactara el material más resistente miles de veces y solo fue una vez. Eso fue duro, diría Yato, el cual vio su muñeca que se regenere de nuevo mientras veía a Amaterasu. ¿Qué pasa? No me digas que ese golpe que me diste te dolió. Vaya que débil me salió un supuesto rey, diría Amaterasu cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ella sintió que su cuerpo casi explota por la brutal velocidad, que no fue capaz de acertar el fuerte golpe que impactó el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras ve a el guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ya te sientes tan pesada que el gravedad te afecta el cuerpo, está al borde del límite y no serás capaz de mover en ¿qué? 20 minutos como mínimo o aún más tiempo, diría Yato con una pequeña sonrisa al saber que ya estaba el límite el cuerpo de Amaterasu. Jaja, límite, ¿qué es eso? Nosotros los dioses no sabes qué es el límite, ¿acaso eso es un platillo de algún reino? Diría Amaterasu en burla cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Yato al ver eso no se quedó con los brazos abiertos, que también lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos volvieron a retomar su fuerte intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían retumbar ese espacio helado. La batalla de los dos era brutal, a muchos le hubiera gustado presenciarla, pero solo una persona la está observando en la oscuridad. Él tenía que hablar con Yato aún y se quedó a ver la inmensa batalla de un entrenamiento. Amaterasu se movía a unas grandes velocidades mientras lanzaba fuertes golpes que lentamente iban partiendo la realidad. Si no fuera por la capa que pusieron
aparecieron los dos, ya hubieran partido dicha dimensión en miles de pedazos por su intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Yato se descuidó por un microsegundo, al sentir un ki oscuro tan desagradable que no lo dejó ni respirar y su cuerpo sintió el verdadero temor al sentir ese poder. Mientras impactó el suelo mientras se ponía alerta mientras dijo mentalmente, ¿qué es lo que quieres? Hace un siglo tú y yo no nos vemos las caras y la última vez fue por mi poder oscuro, diría Yato, el cual estaba en calma, esquivando los fuertes golpes de Amaterasu. Vaya, has logrado sentir mi poder, eso es un gran avance, muy pocos son capaz de sentir mi presencia al nomás llegar a ese lugar, por ejemplo ella no sabe que estoy en esta dimensión viendo su batalla, diría Zeus serio. Claro, ambos como tal estamos conectados unos a los otros, nuestro poder es uno con Vector, diría Yato serio. Claro, eso te venía a decir, eso termina la batalla lo más rápido posible para decirte qué es lo que pasa, diría Zeus terminando la conversación. Bien Amaterasu, esta batalla se alargó mucho, ya es momento de que te mande a descansar unos minutos, diría Yato, el cual liberó el 50% de la primera estrella Yagami mientras se lanzó a una gran velocidad que partido todo a su paso en miles de pedazos por su brutal velocidad. Que su poder es diferente, quiere terminar la batalla sin dejarme opción, ¿cómo es posible? Esto diría Amaterasu en sus pensamientos cuando con mucha dificultad esquivó la veloz patada que iba a donde ella a una gran velocidad. Maldición, ¿cómo fue capaz de ver el golpe si me movía a una velocidad sobre el poder de los ojos místicos y el ojo normal de ella y aún así me vio, diría Yato cuando bloqueó con mucha dificultad la veloz patada que iba a su cuello y la arrancó de la pierna y la comenzó a estrellar brutalmente al suelo una y otra vez sin parar. La fuerza de cada impacto que hacía Yato casi le arrancaba la pierna a la guerrera y la lanzó a una gran velocidad a un pialre de hielo que al impactar lo destruyó por completo. No creo que salga consciente de ese golpe, diría Yato, viendo seriamente dónde había caído la guerrera. No Kank antes Big Victoria antes de Tai tiempo, diría Amaterasu, sentía que su cuerpo estaba al borde del límite al llevarlo a un estado más allá de lo normal para ese cuerpo. Vaya, aún puedes seguir de pie a pesar de recibir ese golpes, eres una persona de admirar cuando domines ese poder, no que él te domine a ti, diría Yato cuando se movió a una gran velocidad. Caíste estúpido, estacas de guerra, diría Amaterasu cuando unas fuertes estacas salieron de la tierra que clavaron a Yato que escupe sangre al ser atravesado por dicha. Vaya, caíste en un juego muy simple, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero mientras se acerca. Pero tal parece que tú también caíste en un juego mental de un nivel más fuerte que el tuyo, diría Yato detrás de la guerrera cuando le impactó un fuerte golpe que partió la realidad por completo mientras Amaterasu volvió a su normalidad de nuevo mientras cayó inconsciente. Eres una gran guerrera, eso no lo dudo, pero no eres capaz aún de usar el verdadero poder de un eterno. Posees lo que debería poseer, pero la mentalidad sigue siendo la de una niña mimada de su madre. En eso falló Afrodita, diría Yato, el cual la recostó en una cama de ki que él creó para que la guerrera reposara mientras él iba a hacer algo. Sal ya, deja de estar escondite, diría Yato viendo seriamente a todos lados. En eso un ki desagradable le hizo sentir en esa dimensión que todo el hielo fue destruido mientras Zeus salió de dicho con sus intimidantes ojos y su gran poder se hacían sentir en esa dimensión. Vaya, siempre haces lo mismo, pero dime, ¿qué es lo importante que me querías decir? Diría Yato, viendo a el guerrero que muchos, al verlo a esos intimidantes ojos, caerían de rodillas pidiendo piedad por su vida por las muertes que se ven en dichos. Bien, el dios de la oscuridad ha roto vínculo con el poder oscuro, ahora no tengo un control nato en el caso y él hace lo que quiere y quiere matar a esa Saiyajin ya que alguien del reino suyo les ha informado que el Saiyajin del infinito se está volviendo más fuerte y la amenaza más grande de las dimensiones puede despertar y destruir sus planes. Viejos enemigos vendrán de la muerte para destruir a un solo guerreros, diría Zeus serio ya que sabía la guerrera que se está por liberar es más infernal que el retorno del rey. Maldición, viejos enemigos y cada uno que fuimos derrotando o ellos hayan derrotado para llegar a donde están fueron temibles y ahora siendo controlados por ese poder oscuro. Esto es muy malo si llegamos a pisar el reino oscuro, diría Yato serio. Sí, pero como dices, la bomba que está en el palacio puede ayudar a causar esa debilidad en los guerreros, diría Zeus serio. Lo dudo, el poder que tiene no es muy fuerte, capaz podría destruir un universo pero causar unas bajas en el poder de Vector, el dios de la oscuridad, es casi imposible, pero esto ya lo sabe Goku, diría serio el guerrero.
Claro que no, ya sabes que me diría que no le importa nada el tomar el control en ese mundo sin fin, y te diría que no importa si van ustedes o no, él dará su mayor esfuerzo para vencer a Vector, puede que lo venza, su poder trasciende los cielos supremos y hace poco lo demostró que tiene un nivel brutal. Muchos les gustaría lograr lo que ha logrado el guerrero en tan poco tiempo, pero eso es imposible, solo te advierto que se preparen y muchos si quieren ir con él a esa guerrera y le dices lo que te acabo de decir, diría Zeus serio. Claro, no lo intentaré convencer de que no vaya, ya que sería imposible, lo que debemos hacer es mejorar y luchar hasta la muerte, diría Yato con una pequeña sonrisa mientras vio al dios del poder oscuro desaparecer de ese lugar. Ese espíritu de batalla se ha perdido ahora en estos guerreros, que son más débiles que los reyes dimensiones, diría Zeus, el cual veía todo desde la dimensión oscuro, juzgando quién usara su poder oscuro, quién no. Vaya, hacía que los estamos por meter a la boca de lobo sin ir preparados bien, un lobo sin dientes contra uno que los posee. Esta batalla será muy complicada, pero Vector, caerás con tus malditos guerreros por el bien de un reino y la misma dimensión, el poder de un Yagami real te juzgará hasta la muerte, diría Yato serio, ya que sabía que no debía confiarse para nada en la batalla, ya que un movimiento en falso y estaría perdido por completo. ¿Qué pasó?, diría Amaterasu sería al ver el caos que había en la dimensión. Nada, solo el enfrentamientos que tuvimos, diría Yato fríamente, cuando se pone en meditación con tal de seguir despertando las estrellas Yagami al máximo, solo así podría poner frente a Vector sin que sus piernas tiemblan como lo hicieron al verlo por primera vez. ¿Qué pasa en sus ojos? Veo temor no muy notorio en él, sus palabras no son muy usadas en él. Aquí pasó algo más que un simple enfrentamiento, pero me tomaré más en serio esto, si no, no sé qué podrá pasar en el futuro con nuestro reino y decepciones, diría Amaterasu cuando se volvía a poner en pose de meditación, sintiendo un caos en su interior, debido que su poder había trascendido más allá de lo normal para ella, y el cual ella empezó a reconstruir y centrar bien su poder para que siguiera así, y viendo unas nuevas puertas de su poder que se habían abierto. Ahora lo movemos al reino de la oscuridad, palacio oscuro. Vaya que sabroso, ki oscuro de todos los guerreros, ahora mi ejército contra ese rato de los reinos, ya está, diría Ryota con una pequeña sonrisa al ver a los guerreros que estaban de rodillas frente a él. Hermano, ¿no crees que es mucho guerrero para vencer a un solo guerrero?, diría Kissy preocupada por lo que podrían liberarse, ya que sabían que si eliminan a ese Saiyajin algo peor estaría tocando sus puertas. No te preocupes, hermana, ese maldito guardián no podrá tocar las puertas de nuevo, ahora soy más fuerte que él mismo, diría Ryota orgulloso de sus palabras. Pero lo que no sabía que ni le llegaba al 0,001% del máximo poder del guardián, el al no más impactar puños Ryota sería polvo cósmico en segundos. Bien, si eso es lo que piensas, hermano, te apoyaré en esta estupidez. ¿Lo va a esperar o atacarás el reino donde se encuentre?, diría Kissy viendo a su hermano. Claro que él vendrá a liberar a los suyos supuestamente, pero todo es una simple trampa, que al nomás entrar a este reino su muerte ya está escrita en los libros de los tiempos, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Pero esos guerreros no te traicionarán como lo hicieron algunos, diría Kissy viendo al ejército. No todos están bajo mi poder y control del poder oscuro, y sabes que este poder es casi imposible destruirlo, diría Ryota serio. Bueno, hermano, me iré a seguir entrenando yo, diría Kissy cuando se fue a una habitación del palacio a entrenar de nuevo. Ella piensa que no me he dado cuenta, que no quiere que siga con esto. Sus sentimientos mortales han vuelto y su corazón palpita más rápido al escuchar el nombre de Goku. Ay, hermanita, solo serás espectadora de cómo lo mato, diría Ryota. Ahora los movemos a donde se encuentra el planeta de Bardock. Maldición, 100 capaz de ki han logrado caer. ¿Cómo es posible? A este paso serán destruidas todas, diría Bardock serio. No te preocupes, hemos aumentado nuestro poder, ahora podremos defender nuestro nuevo hogar, diría Rinsería. Tienes razón, hermana, pero últimamente su ki ha sido muy inestable, está ocurriendo algo, diría Sakura seria. No lo sé, hermana, mi poder desaparece, recuerdos míos y de otra versión de una, es un caos lo mío, pero no te preocupes, sigue con tu meditación, esa piedra ya las has domingo, solo te faltan activar los caminos del infinito y estarás lista, diría Rinsería. Claro, eso no me tomará mucho tiempo, ya que mi cuerpo ya ha asimilado una anterior piedra como tal, solo reemplazó los antiguos por los nuevos, diría Sakura seria mientras volvía a meditación. Sabes muy bien lo que te está pasando, pero ¿por qué lo ocultas? ¿Acaso no quieres que te ayude ella?, diría Bardock mental. No, eso no es importante, así está escrito en la línea del tiempo, ella y yo seremos una sola diosa creadora, nuestro poder fue dividido por el dios de la luna, y ahora estamos a un 95% de que nuestro cuerpo y alma se unan por completo, diría Rinsería. Bien, espero los ayudes en la guerra que estamos por liberar, el retumbar está a días o meses de iniciar, diría Bardock serio.
El final del juego se acerca, estamos más que listos, espero el Saiyajin también porque es uno de quienes pueden detener a el rey de la oscuridad, diría Akemi sería. Ahora un lugar oculto del reino de la oscuridad. Vaya Yato Yagami, uno de los Yagami con sangre real fuera de este lugar, pues tal parece que tendré que eliminar a el dios de la oscuridad para llevarme a ese Yagami al reino supremo para que los juzguen y ver si es libre o será uno de los prisioneros, por romper las reglas divinas, diría un guerrero de los Yagami encargado de eliminar a los dioses de la oscuridad en los reinos, y este iba a ver cómo los guerreros defiende su hogar peleando a pecho y espada con alguien que juega muy sucio en una batalla. Bueno, ganar es ganar, no importa cómo sea la victoria se la lleva el que tenga más inteligencia en batalla. Y así este guerrero seguía viendo los acontecimientos de ese reino y pendiente de cada movimiento del dios de la oscuridad. En la dimensión donde se encuentra Kishi. Maldición, ¿cómo es posible que no pueda usar la comunicación mental con un guerrero que he visto si siempre lo había conseguido a los largos de los años, pero ahora es imposible? Ese Saiyajin, es imposible advertirle de lo que lo espera, diría Kishi sería, la cual se ponía a entrenar, pero una voz muy penetrante le dijo: no te preocupes Kishi, él ya está al tanto de la amenaza que hay en este reino y no le importa quién sea contra quien sea, él los terminará eliminado. Recuerda que entra más grande es el reto para el más poder, llega a liberar esta batalla, solo será la punta del iceberg ya que hay cosas más grandes escritas en las líneas del tiempo de este guerrero, diría Zeus serio. ¿Me estás diciendo que este solo será un trompezón para que él logre alcanzar a la cima? Diría Kishi sería. Si lo quieres ver así, pues si solo es un trompezón que destruirá con sus manos y seguirá con su tiempo, diría Zeus desapareciendo de la dimensión. Vaya, por el que me debería preocupar es por mi hermano, si ese Saiyajin viene él estará destruidos en segundos, si así lo dice el dios del poder oscuro es porque es verdad, él nunca los mintió durante que le hemos servido, diría Kishi sería. Pero ella ya siguió en meditación. Ahora los movemos a la dimensión espejo, donde estaban los dos reyes más grandes de la dimensión dicho por los libros del infinito. La dimensión era un caos en su totalidad, por donde se viera había caos, planetas destruidos, galaxias al borde de explotar, todo era destrucción. Recordemos que Korra creó un multiverso entero en esa dimensión. Ambos guerreros caen en un planeta agotados por la intensa batalla que tuvieron, con una pequeña sonrisa en su rostro por lo intensas que son las batallas. Vaya, estas sí son batallas, diría Korra con una pequeña sonrisa, ya que ya había logrado dominar un 80% del poder de la primera estrella de Avalon. Dominarlas era muy difícil debido al poder que llegan a alcanzar, y si su cuerpo no está apartamento para soportar dicho podría hasta explotar por el gran poder. Claro, aunque tu poder lleva en ese porcentaje desde hace unos años en esta dimensión, ya no puedes seguir dominado ese poder, ¿o qué es? Diría Goku viendo a Korra con una pequeña sonrisa. Bueno, eso se debe que mi cuerpo no está acostumbrado a ese poder de nuevo, pasaron miles de años desde que no lo uso, lo cual tengo que volverme digna del poder de nuevo si no quiero morir en el proceso, por eso no aumentó el poder, diría Korra sería. Lo que me dejó la duda en aquella batalla que me dijiste, solo Sakura es hija de sus padres quienes la recibieron en el palacio de ellos, diría Goku serio, ya que no sabía eso. Claro, Rin y yo como muy diferentes a ellos, nuestra sangre es real, somos de familias reales. Rin se dividió en dos para ese entrenamientos que fue sometida y la segunda parte de ella llegó a esta dimensión, pero es cuestión de tiempo para que vuelven a ser una, y yo ya sabes soy el rey de Avalon, el más fuerte de los mundos, diría Korra seria. ¿Y Sakura sabe esto o no sabe nada? Diría Goku serio. No, ella solo sabe de mi verdadero yo, pero el de Rin, el de ella sí no lo sabe, pero es cuestión de tiempo que pase todo, pero por el momento los mantendré claros con el objetivo, recuperar el reino de donde venimos, y eliminar a ese dios de la oscuridad, diría Korra. Bien, esa batalla será fácil, bueno, según mi suposición si no estaremos perdidos, diría Goku serio. No lo creo, pero por eso debemos seguir, diría Korra cuando desapareció de ese lugar. Diría Goku cuando vio que una supernova iba a una gran velocidad a donde él, con que por eso estabas tan relajada, estaba concentrado una gran cantidad de poder, diría Goku, el cual lanzó un fuerte ataque a una gran velocidad también. Ambos ataques al impactar crearon una fuerte onda de viento caliente que destruyó cientos de planetas a su paso. El choque se veía muy parejo, ni uno de los dos cedía ante el otro. Al final solo se vio una fuerte explosión que terminó destruyendo todo a su paso, mientras los dos siguieron sus fuertes intercambios de golpes a unas grandes velocidades. Y así fue por los siguientes meses, donde entrenan mentalmente y tuvieron batalla de grandes niveles que por poco destruyen la dimensión espejo, pero nunca lograron trascender de ese poder solo el mismo porcentaje de poder, por eso no veía el progreso. En la diferencia, Amaterasu se había aumentando su poder, pero aún no era capaz de usar el poder de los eternos, se le
se hacía muy difícil cada enfrentamiento. Meditación. Nuncio logró saber usar dicho por Yato y aumentó su poder a una gran escala que logró desbloquear la segunda estrella Yagami a una 10% de su poder, ya que su cuerpo al usar dicho por se sentía muy pesado y al usarla siempre quedaba inconsciente un día entero al llevar a tal extremo. Y después de muchos los 4 guerreros salieron de las dimensiones donde se fueron a entrenar. Vaya chicos, han tenido buenos resultados, diría Goku al verlo y ver su gran ki que fluye internamente más el Amaterasu. Su poder era brutal pero estaba aún dormido. Sí, aunque cada entrenamiento fue sumamente difícil, cada escalón del poder es muy complicado. No sé cómo logras trascender tanto poder en tan poco tiempo. Yo cuando logré despertar la segunda estrella de mi poder sentí que mi cuerpo casi explota. La presión del poder fue tan brutal que no soporté mucho que caí inconsciente, diría Yato serio. Si yo aún estoy intentando despertar el poder que dice que desperté en una batalla con él, pero aún no soy capaz. Ese poder solo fue imaginación del, diría Amaterasu sería. Te equivocas, Amaterasu, si tienes ese poder solo que no eres capaz de trascender más allá del límite que te has puesto en tu cuerpo. Debes mejorar, ser más fuerte y no decir que no puedes. Todo podemos lograr un poder que pueda romper los cielos, solo necesitas concentrarte en eso y no decir que no puedes. Ese te limita, diría Goku serio. Bueno, pueda que tengas un punto, no debo rendirme. Si me rindo no sabré qué es la victoria y nunca más podré ver a mi madre, diría Amaterasu sería. Aunque no la salves tú, alguien más lo hará, pero no estará feliz. Dicha persona la conozco muy bien y es más enojado si lo que pidió no se cumple como él desea, diría Goku serio. Te refiere al guerrero dorado, diría Amaterasu sería. Claro, él vendrá y capaz te limite por ser una débil, diría Goku serio, aunque él sabía la verdad de todo. Pero ¿qué dices de tu poder? Lo sigo sintiendo igual, diría Amaterasu viéndola a Korra sería. Jaja, eso es lo que crees, soy más fuerte que tú, mocosa que no sabe ni cómo usar su poder eterno, diría Korra detrás de la guerrera. Imposible, en qué momento se movió, no fue ni capaz de verla, su velocidad superó la visión del ojo místico del tiempo, diría Amaterasu en sus pensamientos. Cuando vino a ver ya no estaba la guerrera detrás de ella, en eso sintió el verdadero terror. Ese es el nivel que nunca vas a lograr alcanzar, aunque entrenes millones de años, mi poder será aún el doble. ¿Sabes por qué? Diría Korra sería. Me lo dices siempre, eres uno de los reyes más grande del reino o galaxia, que sea esto y bla 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 bla, diría Amaterasu en burla, pero en eso sintió como su vida pasó por sus ojos mientras se ponía de rodillas, escupiendo sangre por el intenso dolor que sentía. Muchos huesos fueron quebrados, órganos vitales dañados por el brutal golpe. Vuelves a decir eso y no vives ni pa' contarlo, que estuviste frente a uno de los reyes de Avalon, diría Korra. Sus ojos se le veía que la quería matar pero no podría. Sabía quién es el padre de la niña y ahora no tiene el poder de ponerlo de rodillas. Antes sí, pero esa persona volverá, solo es cuestión de tiempo. ¿Estás lista, Korra? Deja de humillar y estar preparada. Esa guerrera es cuestión de minutos a que pise este reino, diría Goku serio mientras sentía el ki que iba a donde ellos a una gran velocidad. Tienes razón, ese poder es brutal, es el mayor asesino del reino Jack, si no mal recuerdo, diría Korra al recordar a los quienes eran entrenados para matar a las grandes amenazas o eliminar a los guerreros que quería eliminar al rey de en las sombras. Sí, aunque su ki no te puede superar, diría Goku viendo seriamente a Korra. Te equivocas, ellos pueden anular su ki para que no los detecten, si no, no sería divertido para ellos matar, diría Korra seria. ¿Y quién lo va a mandar a dormir eternamente? Diría Yato serio, ya que sabía que esa batalla no era de ellos, pero tendrían que ayudar. Yo me haré cargo, sé lo que pensaste, no te preocupes, ustedes no serán ni espectadores de esta masacre que se está por llevar, diría Korra seria. Porque eres mi aliada, debemos ayudarlos, diría Amaterasu seria, ya que sabía que sin ella la posibilidades de recuperar a sus madre ya era de un menos 50%. Jajaja, piensa que iba a ayudarte a recuperar a Afrodita, te equivocas, ella misma me quiso humillar anteriormente y lo pagó caro en esa época. Cada Eternal del Palacio Rubí fue humillado por mí por solo matarme a un guerrero de la mesa redonda. La que me dio batalla fue una chica carmesí, ni aún, pero ella tiene mi respeto, dio la cara por su compañero, aún sabiendo que no sería rival para mí, el supuesto rey, ni la cara mostró del miedo, por eso solo es alguien que habla y no actúa, diría Korra sería cuando sentía el que se aproximaba a donde ella. Eso no sabía, vaya traumas le trajiste a los pobres, pero bueno, si un rey no impone respeto se burlarán en su cara no una sino las veces que sea porque no sabe imponer respeto, diría Goku serio. Vaya como se refieren a ellos como si de basura se tratase, pero ellos son grandes guerreros, a él aún le hace falta uno de sus pilares del poder, pero igual sigue imponiendo respeto aún en esta época, diría Yato serio. Jaja, Yato, ahora el Palacio Rubí hay una guerra interna que ni uno de los que está ahí puede detener, diría Goku serio.
Cora en eso esquivó una veloz daga que iba a su cuello con un veneno mortal para muchos guerreros si dejan que le llegue a sus órganos vitales, mientras lanzó un brutal golpe al aire. Una guerrera salió disparada hasta impactar brutalmente una montaña que la destruyó, de la cual salía con una pequeña sonrisa por la intensa batalla que se estaría por dar inicio. Es mejor que tomen distancia, diría Cora, la cual se ponía en pose de combate cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Yag no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambas al impactar sus puños hicieron retumbar ese planeta entero por el brutal impacto. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte de este arco.